Luego de 3 horas de reunión, el premier Fernando Zavala manifestó que se lograron importantes aportes en la sesión del Acuerdo Nacional celebrada hoy en Palacio de Gobierno. De los puntos planteados inicialmente, solo se discutió el referido a la seguridad ciudadana, por lo que se ha propuesto una nueva reunión para el 5 de enero, en la que se tratará el asunto de la lucha contra la corrupción. Según comentó el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, queda abierta la posibilidad de formar un grupo de trabajo que realice seguimiento de estos aportes. El presidente Kuczynski sentenció que no todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú es corrupto. Recordó también que cuando fue ministro de Energía y Minas en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, la empresa brasileña fue contratista del proyecto Charcani 5, lo que significó la primera obra de la constructora fuera de Brasil. El mandatario dijo estar a favor de que se solicite la caducidad del contrato del gasoducto surperuano si se comprueba la existencia de actos de corrupción vinculados a la licitación que ganó el consorcio formado por Odebrecht y la española Enagas. Y la presidenta del Congreso, Luz Salgado, informó que la mesa decidió retirarle la confianza al jefe de logística del Parlamento, Sergio Romero. Esto por los riesgos detectados por la Contraloría y no advertidos administrativamente en la adquisición de 980 computadoras por un monto mayor a los 5 millones de soles. Salgado comunicó además que se ha solicitado al oficial mayor y a la jefa de administración la resolución de los contratos de todo el personal de la Oficina de Compras del Congreso. Entre tanto, las bancadas de Peruanos por el Cambio y el Frente Amplio solicitarán a la Comisión Permanente la conformación de una comisión investigadora al respecto. El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo anunció que se reunirá con el defensor Walter Gutiérrez luego de las protestas por el despido de trabajadores del régimen CAS. El secretario general de ese gremio señaló además que además de pedir la maximización de los recursos en la institución, sus reclamos se sustentan en la poca comunicación de la nueva gestión con sus trabajadores. Por otro lado, los trabajadores del Poder Judicial, que continúan en huelga indefinida, realizaron un lavado de banderas y señalaron que radicalizarán las protestas durante esta semana a la espera de que se reinicie el diálogo. Y ya sabe que para estar informado a las 24 horas del día tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados, dos congresistas. Tenemos al señor Luis Galarreta, de Fuerza Popular, y vocero también, y Salvador Eresi, de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están, caballeros? Pues bien, hoy día se realizó la reunión del Acuerdo Nacional en Palacio de Gobierno. Y luego de 3 horas de reunión, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dijo que se lograron importantes aportes en la sesión, pero solo se llegó a abordar una de las 4 materias propuestas, que fue la de seguridad ciudadana. ¿Acaso lo más importante? Sí, claro, además en ese orden creo que estaban, ¿no es cierto? Y en esa medida se ha propuesto una nueva reunión para el 5 de enero, dentro de pocos días, en la que se trataría el tema de la lucha contra la corrupción. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros. Nos llevamos importantes aportes de este grupo. Peruanos por el Cambio nos menciona la importancia de convertir estos temas de seguridad en políticas de Estado y cómo el rol de los municipios debe fortalecerse. Fuerza Popular nos habla de la importancia de articular este plan que se ha presentado el día de hoy, conjuntamente con el plan que tiene el Ministerio Público y que tiene el Poder Judicial. Y nos plantea quizás esta propuesta de creación de macroregiones que peleen contra la delincuencia. Y también hemos tenido, como habrán podido ver, hoy día solo hemos podido ver uno de los temas, quizás uno de los temas más importantes, y hemos discutido durante más de 3 horas. Así que hemos quedado que habrá una segunda reunión el 5 de enero para ver los temas anticorrupción. Como dije al principio, diferencias hay y las habrá, pero si realmente queremos ser un país desarrollado, un país moderno, tenemos que saber marcar una línea entre aquellas diferencias que tenemos y aquellos temas en los que sí o sí tenemos que mantenernos juntos como una política de Estado, una política que trasciende la coyuntura y piensa en el desarrollo del país en el largo plazo. Muchas gracias por los aportes. El Acuerdo Nacional es como esto no queda simplemente en una reunión, sino se puede
llevar al siguiente nivel. De ahí la propuesta es que vamos a tomar las propuestas, vamos a hacer un resumen de ellas. En la próxima sesión del Consejo Nacional vamos a venir con ese resumen de los acuerdos, lo que se ha planteado, y sobre eso voy a pedir al Acuerdo Nacional quizás crear un grupo de trabajo que nos ayude a hacerle el seguimiento para asegurar que este plan, con el apoyo de todos ustedes, se lleva a cabo y de forma urgente. También hemos discutido hoy. Salvador Eresi estuvo presente en la reunión. ¿Cómo se determinó qué temas se abordaba y qué temas, por lo tanto, quedaban fuera de la discusión? Se había ya definido una agenda. El número 1 de la agenda era seguridad ciudadana. Entonces se empezó por el primero, sencillamente, y se extendió. El primero y se extendió. Se pensaba que estaba la ministra de Justicia a hablar de política anticorrupción, pero el tema dio para varias intervenciones y al final solamente se trató el tema de seguridad ciudadana. Por cierto, la exposición del ministro fue bastante interesante porque por primera vez, después de 20 o 25 años, el país tiene una política de Estado en materia de seguridad ciudadana. Nosotros manifestamos en el diálogo que el crecimiento económico en nuestro país en los últimos 15 años había sido inversamente proporcional al decrecimiento de la seguridad de nuestro país. Y esto sí, ¿por qué? Porque ha habido mucha preocupación del sector empresarial, del desarrollo digamos, de las variables macroeconómicas, del crecimiento, y el tema de la seguridad ciudadana ha sido abordado por gente pues diversa, ¿no? Policías, militares, neurólogos, exministros de Economía, y cada uno venía con sus ideas, intenciones buenas, y al final no había, y yo lo digo porque lo he vivido como alcalde, los 12 años que fui alcalde, nosotros no teníamos un lineamiento claro de política de Estado. Entonces la línea viene desde el Poder Nacional, pasando por los gobiernos regionales, provinciales y locales, para poder desde ahí lograr el impacto en la ciudadanía, porque nosotros tenemos, los alcaldes tienen el contacto directo con la población, y lograr que se pueda voltear una percepción de inseguridad que está en el 90%. Ese es un tema bien complejo, porque por más que haya hemos reducido los robos de 35 a 25%, pero la percepción de inseguridad, esa no lo voltea nadie. La persona que ha sido asaltada una vez no se olvida ese asalto en los 10 años siguientes. Entonces, perdón, la gente está cerrando sus negocios. Claro, eso es lo que está pasando. Le han robado a la hermana ya hay un embalse que vivimos en un embalse, y tiene el gobierno, y eso es lo que ha propuesto el Partido Peruano por el Cambio, no solamente hay que preocuparse de plantear un tema integral, sino de lograr hacer una buena comunicación gubernamental en la que los gobiernos locales van a ser importantes para el contacto directo con el poblador. ¿Y hoy acabó el tema de seguridad? ¿Cómo es que han decidido? Sí. Porque van a reunirse el 5, pero ya no sobre seguridad. No, ya no va a ser sobre seguridad ciudadana, vienen otros temas. Lucha anticorrupción es el segundo tema a abordar. Me imagino que ese tema también, a propósito del tema Odebrecht, a propósito del tema Lavajato, va a ser un tema en el que definitivamente se va a abordar temas. ¿El fujimorismo llevó algún planteamiento específico sobre seguridad a esta reunión o fue fundamentalmente a escuchar? No, debe haber llevado un planteamiento, porque han estado los congresistas Reati y la congresista Beteta, no he tenido todavía la oportunidad de coordinar o conversar con ellos, pues es un tema que básicamente lo han manejado el partido como corresponde, porque ha sido una invitación a los partidos que tienen bancada, lo cual me parece interesante, porque yo comentaba que habría que ver la actualización un poco de los participantes del acuerdo nacional, toda vez que muchos, según el Jurado Nacional de Elecciones, son cascarones, ¿no? Entonces, personas muy respetables, obviamente, pero siendo secretario general de algo que no hay, ¿no? O que no representan en la actualidad, por lo cual ha estado Fuerza Popular, y creo que lo primero que resaltaría es que se ha llevado a cabo el acuerdo, un poco convocado a 2 días casi de la Nochebuena, pero no ha llegado, creo, el secretario general, nunca llegó, no sé si él sabía que iban a hacer la reunión o no, porque ha estado más bien el anterior, el señor Max Hernández, no ha llegado el señor Íñez. Yo lo he visto en el video de Max Hernández, ¿no? Sí, Max Hernández. Pero Íñez, que es el actual, él es el que, digamos, dijo que iba a tratar de llegar
llegar, lo cual a él parece que también lo agarraron un poco desprevenido que iba a haber una reunión del Acuerdo Nacional. Entonces, finalmente, más allá de los delis del presidente, se ha llevado a cabo una reunión. Creo que el señor Zavala lo que ha dicho es: hemos recibido aportes importantes, ¿no? Así que creo que el segundo punto que yo diría es que ojalá que esos aportes importantes terminen en temas concretos. El proyecto educativo nacional nace del Acuerdo Nacional. El proyecto educativo nacional va al 2021. Es la única política pública de Estado vigente hoy día, además por norma. Quien habla y Fuerza Popular también ha impulsado que el proyecto educativo nacional educativo que va al 2021, cada año, en el mes de marzo, se vaya a exponer cómo se va avanzando. Y eso es, por ejemplo, algo tangible, es decir, ¿qué es lo que sacó un acuerdo nacional hace algunos años atrás? El proyecto educativo nacional. ¿Qué hizo el Congreso pasado? Hizo que por ley del Estado, cada ministro de Estado vaya a exponer cómo va avanzando para ver si tenemos que acelerar o no. Aquí he escuchado en materia de seguridad ciudadana, que es el tema principal junto con el tema de lucha contra la corrupción, que se ha dado propuestas. Entiendo que nuestros representantes deben haber dado propuestas, ya lo comentarán ellos, pero yo lo que quisiera, y ojalá pase la siguiente sesión, esto es lo que corresponde al gobierno. Este es el tema o la meta que queremos llegar. A ustedes, Poder Judicial, les corresponde esto, a ustedes, Congreso, necesitamos de esto. Entonces empiezas a organizar realmente cómo llegar a una meta, ¿no? Lo que corresponde al Congreso, que es básicamente legislativo, control político, puede ser más claro, pero hay otros participantes que sería bueno que cada uno tenga, para lograr esa meta, qué es lo que debería hacer, ¿no? Ojalá que el acuerdo en las siguientes sesiones vaya avanzando en eso, ¿no? Más allá de escuchar, que creo que es bueno, obviamente, han tenido 3 horas de intercambiar opiniones de varias personas, llegar a una conclusión, ¿no? Esta es la meta que queremos hacer, nunca perder de vista, obviamente, quién lleva la responsabilidad de dirigir al país, que es el gobierno, y el acuerdo puede ser un facilitador, como siempre lo ha tratado de ser, pero que cada uno tiene un rol diferente, y que debería salir, digamos, con su meta clara. Ahora, de esta reunión, ¿no? Si me permite, Lucho, no fueron los partidos que no tienen representación parlamentaria, o sea, no fueron convocados a la cita, o sea, lo cual han estado los partidos, digamos, con representatividad, con representatividad en el Congreso de la República. Y, bueno, sectores empresariales, la CGTP, a estos representantes de la Iglesia, o sea, me parece que ha sido una conformación interesante y de fuerzas bien representativas de la sociedad, y creo que era oportuno a algunos que ya pasaron, digamos, dejaron de tener una vigencia política, porque es difícil también tener un diálogo con tantos actores, ¿no? Ahora, y es necesario, porque ahora que dices esto del Acuerdo Nacional, se dio en una coyuntura particular, ¿no es cierto?, con el presidente Alejandro Toledo. ¿Cómo no? Veníamos luego de Alberto Fujimori, la persecución, los Vladivideos, un gobierno de transición, o sea, era un momento realmente complicado, la popularidad del presidente en ese momento se fue en picada y, cómo no, se necesitaba dialogar con todas las fuerzas políticas. Pero ahora, que se ha cumplido recién 5 meses, que acaban de pedir facultades legislativas, que están casi como que recién empezando, ¿es necesario convocar? O sea, ¿necesitan esta ayuda de las otras fuerzas políticas para poder en 5 meses gobernar? A mi entender, sí, porque vivimos un proceso histórico político que se repite y que su antecedente, que fue la década de los 60 con el arquitecto Belaúnde en su primer gobierno, y un Congreso mayoritario con una coalición APRA 1, que hubo un muy mal manejo de las políticas de ambas partes. Al final terminaron en un golpe de Estado, que fue el golpe de Juan Velasco Alvarado, que fue tan nefasto para el país, además por los resultados que significó ese gobierno, sin perjuicio de que fue una dictadura. Entonces creo que un país debe hacer historia de sus errores, ¿no? Entonces, a partir de eso, creo que el Acuerdo Nacional, no solamente para ver estos puntos de la agenda, sino creo que uno de los que nosotros planteamos que debe también trabajarse es cómo generar una sinergia, una buena relación, un trabajo, digamos, del rol Congreso, Poder Ejecutivo. Acá lo planteó la congresista Aramayo, además, en la semana pasada, si más no recuerdo, o ayer, que me parece a mí muy pertinente, porque es un muro de contención.
Es un muro de contención. El Congreso, dices. Un muro de contención en general para Pero ¿no sería mejor conversar y tener diálogos programados de repente con esa mayoría que en algún momento podría ser? Lo que pasa es que no es solamente una relación. La sociedad política peruana no solamente está expresada en la relación que pueda tener Fuerza Popular con Peruanos por el Cambio en el gobierno y en el Congreso. También hay actores sociales importantes, el empresario, los trabajadores representados por los gremios. Y necesitan la colaboración de ellos, por ejemplo, para luchar creo que eso es lo más un diálogo nacional, trabajar consensos implica la convocatoria amplia, además de los otros partidos políticos, por cierto, Acción Popular, el APRA, son partidos históricos, tienen una experiencia histórica importante para dar y aportar en el escenario de un acuerdo nacional. Igualmente los partidos de izquierda, me parece que la izquierda tiene un gran reto hacia el siglo XXI de modernizarse o quedarse congelado en lo que ha significado históricamente desde que tengo uso de razón. Cuando yo era niño y veía al buen Manuel Dahmer en la televisión, y es como si la historia se hubiera congelado. Yo he crecido, ya soy ya muchachón de cincuentón. Buena gente, y sigue siendo, uno se burla del avance del tiempo. Entonces, y la cosa sigue igual, ¿no? Entonces, creo que cada uno de los sectores políticos tenemos retos hacia el 2021. Fuerza Popular tiene un reto importante, el gobierno tiene su reto importante, las fuerzas de izquierda también tienen un reto. Creo entonces que frente a un país con alta conflictividad, además, el Acuerdo Nacional es un escenario importante para contener situaciones que ya en el pasado se han podido contener a través de la demanda social. Pero creo que el tema del Acuerdo Nacional, si no aterriza en acciones de gestión pública eficientes, con resultados para la gente, es un té de tías. ¿Y ustedes dudaron en un momento si asistir o no asistir? No es que hubo una duda. Lo que pasa es que, y tomo un poco las palabras de Salvador cuando dice, bueno, tratándose de que hay una mayoría, que no se repite un hecho histórico como en el 60, entonces que lo dice además buena intención, Salvador, pero yo lo que quiero decir es, si la convocatoria es por el temor de que va a haber otra vez un conflicto, nosotros con o sin Acuerdo Nacional hemos marcado una línea el 10 de junio del año 2016, cuando Keiko señala y dice que vamos a hacer una posición constructiva. El 28 de julio juramentamos como posición constructiva, y cuando le hemos dado facultades, aunque algunos dicen que estamos obligados, pero bueno, esto está bien, es su derecho de decir eso, le hemos dado el presupuesto. Algunos también dicen que si no, no lo van a dejar sin presupuesto. No lo vamos a dejar sin presupuesto, pero hemos de alguna manera aprobado el presupuesto del Ejecutivo, no haciendo modificatorias que hubiéramos podido hacer, sino manteniendo la columna vertebral que el Ejecutivo ha mandado. Y eso es un gesto que yo sé que pocos lo van a aceptar, más que aquellos que son objetivos. Entonces, nosotros seguimos siendo una oposición constructiva. Sí me preocuparía, yo espero que no, que la convocatoria del Acuerdo Nacional, por eso decía, 2 días antes de Nochebuena, el secretario general no sabe y dice, voy a tratar de llegar a tiempo. Yo creo que todo diálogo es positivo, y más que un acuerdo, este es una especie de diálogo nacional, donde están todas las fuerzas políticas, pero que no responda más bien a situaciones, primero, que no existen, porque hay gente que sigue tal vez atrás del presidente de la República vendiéndole ideas que no corresponden. Nosotros, repito, siempre vamos a seguir en el marco constitucional. Pero si el acuerdo va a aterrizar en cosas positivas, ojalá eso lo vamos a ver con el tiempo, y no un poco como para tratar de decir, bueno, la primera ronda del presidente Kuczynski con las 6 bancadas, y donde se reunió con Keiko Fujimori, no me ha gustado, quiero una foto más bien con todos, ¿no es cierto? Donde estén todos y no solamente se realce la figura de la líder de oposición hoy día en el Perú, que es Keiko Fujimori. Si la intención es dialogar para llegar a temas concretos, me parece positivo. Si en materia de seguridad me dicen, los empresarios han comprometido a esto, los trabajadores a esto, el Parlamento a esto, pero todavía yo no veo eso. Entiendo que han sido ideas, diálogos, Poder Judicial, Ministerio Público, y ya cada uno irá llegando a conclusiones. Y digamos, el punto más importante es que se ha propuesto, el gobierno ha propuesto que 10.000 nuevos policías estarán en las calles. Entonces, digamos, es lo que ha resaltado, y que esperamos que eso pueda servir. Que su vocero no pida algunos, porque nos vamos a quedar con 9.900. Se refiere a... sí. Malvado. Pero lo que quería manifestar sobre el tema de los policías, a propósito, es de que es bien importante el tema cualitativo de 10.000 policías. Más importante será el que ese equipo
policial ¿Y de dónde lo funcione, sacar? Es lo que yo no sé. funcione. Tenemos que, o sea, siempre en materia de seguridad ciudadana, y yo lo he vivido en los 12 años que he sido alcalde de San Miguel, cada vez que hemos acudido a las instancias del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional es que se nos exponga un inventario de pobrezas. Y pobrezas como las puede tener la misma municipalidad o la puede tener una pequeña empresa. El tema es que uno como gestor, gerente público, gerente político, tiene que, con los pocos recursos, es un principio básico de la administración, con los pocos recursos que tú tienes que ser eficiente. ¿De Si dónde no, van a salir esos estás tipos de perdido. policías? Entonces, hay un plan dentro de lo que es el Ministerio del Interior para, digamos, las promociones, vayan saliendo nuevos policías. Entiendo que, bueno, en este tema ya en particular el ministro del Interior tiene una voz mucho más autorizada que el que habla, pero el tema es incrementar el número de policías porque es necesario lograr un estándar internacional de número de policías en relación a la población, y eso es uno de los temas que está, uno de los tantos temas de una propuesta que además también tiene su parte social, que es el plan de prevención en materia de seguridad ciudadana para abordar a personas, digamos, poblaciones vulnerables, niños, jóvenes, inversión social para prevenir que ese niño de una zona vulnerable no se convierta en el futuro en un futuro delincuente. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento con algunas cosas que ha dicho el presidente Kuczynski acerca de Odebrecht y lo que ha significado su intervención en algunas obras en el Perú. Bien, el presidente Kuczynski habló hoy sobre Odebrecht y repitió algo que ya había dicho en otra ocasión, que no todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú es corrupto. Él ha dicho, digamos, anticipó y aclaró primero que él se opone completamente, es opuesto a la corrupción, lo cual es una verdad de perogrullo, digamos, el presidente debe y tiene que decir eso de ahí, ¿no? Y recordó también que cuando fue ministro de Energía y Minas durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, Odebrecht fue contratista del proyecto Charcani 5 y que eso significó la primera obra de esa constructora fuera del Brasil. Dijo también Kuczynski estar a favor de que se solicite la caducidad del contrato del gasoducto del sur si es que se comprueba que hubo corrupción vinculada a la licitación que ganó el consorcio, formado por Odebrecht y la española Enagas. Tenemos declaraciones del presidente Kuczynski. Eso lo hizo para gestión. Para la gestión, están en la entrevista, sí. Pero efectivamente el presidente ya había dicho hace unos días en declaraciones, ¿no? En una actividad exactamente más o menos lo mismo, sí. Y fue criticado, ¿no? De alguna manera, pero parece que el presidente no es que, como a veces sucede, dice palabras de más o ideas de más, sino que está convencido de que no todo en Odebrecht, en el Perú, es corrupción, ¿cierto? A ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados? No hay nada que interpretar en este caso, ¿no es cierto? Mire, bueno, es una situación un poco compleja cuando uno tiene que explicar situaciones como las que estamos viviendo en la hora actual. Es un tema bien complejo el tema, porque si bien es cierto lo que dice el presidente y con mucha prudencia, a mí me parece que está muy bien que actúe con la prudencia que corresponde al mandatario. Odebrecht es una empresa que, bueno, si hizo unas cosas mal, pero hizo otras cosas unas cosas que las hizo bien y otras las hizo mal, tiene que ser evidentemente. Marcelo Odebrecht está señal por eso, o sea, estamos hablando del dueño. Estamos diciendo que es una empresa que entonces el dueño está preso, pero hay otros que además a confesión de parte del relevo de Puebla, que ha dicho que ha sobornado funcionarios del Estado peruano durante una determinada cantidad de años. Evidentemente esa empresa, a mi entender, es mi opinión personal, todavía no ha habido una conversación dentro de la bancada de Peruanos por el Cambio, pero esa empresa está descalificada moralmente para trabajar en el Perú. ¿Por qué el presidente no dice lo mismo? Porque creo que él está actuando con prudencia, quiere tener mayores elementos de juicio. Pero eso querría decir que ustedes están actuando con imprudencia.
Quizá, bueno, yo sea más imprudente y me adelanto en decir algo que creo que es lo que me sale a mí de una convicción. O sea, me parece a mí que si la empresa, esta empresa Odebrecht ha cometido irregularidades y su propio dueño está confesando que le ha dado. Ahora, por supuesto, hay que demostrar, hay que hacer los procesos judiciales para determinar las responsabilidades que hay, pero si la propia empresa está diciendo yo soy corrupta, yo entiendo que está descalificada moralmente para trabajar en nuestro país. En todo caso, lo que tendría que decir el presidente es esperemos las investigaciones, pero no ha dicho eso, no ha sido prudente. Porque prudente sería, bueno, vamos a ver qué pasa, esta es la información que está llegando, que son hechos fácticos, ¿no es cierto? Pero él no está siendo prudente. Él lo que está diciendo es que no todo lo de Odebrecht en Perú es corrupción. Entonces es como que cuando tú a veces tienes a un policía que le bajas billete, ¿no es cierto? Para que no te ponga una multa. Es como, no todos los policías son corruptos. No, estoy hablando de un policía. Ese mismo policía en otras ocasiones no te pide coima. No, estoy hablando de un policía, un efectivo policía. ¿Qué es una institución? O sea, es absurdo que te pinga, que haga obras con billete debajo de la mesa en unos casos y no en otros. En este sí y en otro no. Pues eso es obviamente una forma de operar de esa empresa. Y usted lo entiende así también. A ver, yo vuelvo a repetir, y esta es mi posición. Yo entiendo que el presidente está procurando en este tema tener una prudencia. Según vaya llegando la información, el gobierno, el Poder Ejecutivo, tendrá una voz que definir en los próximos días, en las próximas horas, igual en el Congreso de la República. A título personal, yo tengo derecho a expresarme como congresista de la República, como representante de los ciudadanos a los que represento. Yo me siento indignado por esta situación. Considero que una empresa que confiesa que le ha entregado sobornos a funcionarios de un gobierno es una empresa que se está descalificando institucionalmente y moralmente para trabajar en nuestro país. Y si algo de respeto nos tenemos los peruanos con respecto a una institución que está procediendo de esta manera, es de señalar que está descalificada para trabajar en nuestro país. Es mi opinión personal. ¿Dónde se ubica el congresista Galarreta entre la prudencia y la imprudencia en este, yo creo en que este intervalo? Que a 5 meses que va del gobierno ya se ha escrito bastante, bueno, de algún sector, por lo menos, o de algunos columnistas, opinólogos, como le dicen, de comentarios del presidente que deberían tener un poquito más, digamos, antes de soltarlos, debería tener el apoyo de algunos asesores, etcétera. Porque creo que no le correspondía al presidente hacer el comentario, era necesario hacer el comentario, simplemente puede haber señalado que eso se va a investigar, ¿no? La opinión favorable, entre comillas, o de no descalificar totalmente a la empresa del presidente de la República, no se sabe por qué sale, ¿no? Si es que, por si acaso, yo he estado en épocas donde había obras buenas y yo he participado, no las obras que están en cuestionamiento de corrupción, o cualquier tema. Y se da para la interpretación, creo que después salió en la tarde un personaje de estos, digamos, pintorescos que hay en la política peruana, Fernando Olivera, y que empieza pues a cuestionar al presidente, ¿no? Entonces, primero diría eso al presidente, que sí necesita, lo que han escrito muchas personas, que lo asesoren en las opiniones relacionadas a lo que él va a señalar como presidente. Su opinión no es, como, con todo respeto, ni la mía ni la de Salvador, es la opinión del presidente de la República, ¿no? Entonces, eso como primer punto. Como segundo punto, el caso de Odebrecht es un caso que va a ser no solamente un gran caso, es un caso histórico. Estamos hablando de varios gobiernos. No es como la famosa megacomisión de Ollantumal hacia el señor García, o la comisión investigadora del presidente García hacia el señor al presidente Toledo, etcétera. Ese es un caso que ha arrastrado diferentes gobiernos y además temas regionales, ¿no? Yo no me he comunicado, he visto que se ha nombrado a un procurador anticorrupción, en todo caso que lo vea en el Ministerio de Justicia, una persona creo que ha sido abogado de la señora Villarán. También hay que tener cierto cuidado porque, claro, si uno patrocina a determinados funcionarios que podían estar investigados, podríamos tener después alguna situación no muy ventajosa para la administración pública, que debe ser imparcial. El Congreso, Fuerza Popular, está presentando justo una moción para que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el propio Parlamento ya de una vez instale la comisión. Creo que han puesto la fecha el 5, pero nosotros estamos instando también a que los otros poderes den todas las facilidades
porque acá en el Perú lo vemos un poco lento, o sea, no sabemos cómo está la fiscalía, también muy reservado, como debe ser en algunos casos de nombres, me entiendo, de personas. Bueno, ya ha dicho que no va a dar información al Ministerio Público, ¿no? Pero de ahí a decir cómo está avanzando, qué relaciones hay, sí me parece que sí debería ser un poco más público, porque hay mucho detrás de esto y que creo que debe hacerse de la manera más objetiva posible. Bueno, a propósito de las intervenciones y comentarios del presidente Kuczynski, se han manifestado varias opiniones hoy. Una de ellas es la de Fernando Olivera, que se ha mencionado aquí y que vamos a escuchar en un momento, y otra es la de Marta Chávez, que estuvo esta mañana aquí en una entrevista y dice estar preocupada porque piensa que el presidente no necesariamente está actuando con buen juicio en todos los casos. Vamos a escuchar esas dos opiniones. Gracias a la justicia brasilera y de Estados Unidos, los peruanos confirmamos que la organización criminal Odebrecht pagó al menos 29 millones de dólares a autoridades corruptas del Perú. El gobierno no actúa. El presidente exonera de responsabilidad a Odebrecht. Hace pocos minutos el presidente ha vuelto a defender a Odebrecht, diciendo que no todo lo que ha hecho es corrupto. Se ha vuelto en un abogado de oficio de Odebrecht, a pesar que su máximo directivo, Marcelo Odebrecht, ha confesado que tenían una división de sobornos y que desde el Perú, desde aquí, ejecutaban los sobornos en toda la región. Para Pedro Pablo Kuczynski son responsabilidades individuales. Y no solo eso, el ministro de Economía Torne y el presidente del Consejo de Ministros Zavala anuncian... ¿Tiene la impresión de que eso es lo que está diciendo que es el presidente Kuczynski? Y lo que yo lamento, y ojalá que no le falte con esto a la caridad que me merece una persona, más aún el presidente de la República, yo creo que eso revela algunos problemas, de repente hasta de salud, no sé, pero no ¿De entiendo. salud quiere usted decir un buen juicio? Como que sí, a veces me parece que el señor está, no sé, perdido o se pierde, o... Al punto de contradecirse a sí mismo. No, pero la preocupación que usted expresa, esa preocupación la lleva a decir, ¿está bien que esta persona permanezca en la presidencia? No tanto, pero por lo menos para decir, cuídenlo. Cuídenlo, que ojalá sepa escoger a las personas que le den buenos consejos, no que lo lleven y exploten esas inconsistencias, ¿no? Porque siempre en torno al poder hay quienes... Y ojalá pues que el señor Kuczynski deje de estarnos sorprendiendo, porque ya no sabemos, el Kuczynski... ¿Se refiere usted al discurso del 23 de diciembre? Por supuesto, ¿no? ¿Se sintieron... ¿Usted ha conversado sobre eso con Keiko? No he conversado, no, mentiría si lo digo, pero en lo que me causó a mí como impresión es... Caramba, el señor, ¿en qué juego estamos? Y lo peor, yo siempre, Mario, perdóname que hable en primera persona, yo siempre he temido a las personas con las que no tengo posibilidad de anticipar qué cosa. O sea, una persona que hoy día sonríe... Impredecible, dice usted. Así es lo más incómodo, es a lo que yo rechazo, por ejemplo. Nunca me han gustado las personas que son así, entre comillas, temperamentales, que hoy día te saludan y mañana no. No, yo prefiero a las personas que sabes que te saludan o no te saludan. Claro. Bueno. Pero yo también le pregunté a la señora Aramayo ayer, creo, le preguntamos si es que habían comentado, ayer no fue la señora. Sí, ayer fue. Que si es que habían comentado esto con Keiko Fujimori, porque parecía, según sus declaraciones también en algún momento, que no iban a ir al acuerdo nacional por las declaraciones del presidente del día viernes de la semana pasada, antes de Navidad. Pero entonces yo pregunto, ¿fue ella la que les dijo? Keiko Fujimori, tranquilos, vamos al acuerdo nacional, ya regresé, I am back. Bueno, digamos, la lideresa de la oposición, que en este caso es la misma lideresa del Fuerza Popular, obviamente siempre va a marcar la línea política del partido, ¿no? O sea, les dijo, no le hagan caso a estas declaraciones del presidente. Pero me refiero a que siempre va a marcar la línea política del partido y eso no tiene nada de extraño. Pero en este caso no, porque, como repito, esto ha sido, las declaraciones del presidente constitucional ha sido el 23, y cuando a mí me han llamado incluso, aprovecho en comentar, a varios medios les he dicho, Fuerza Popular no va a cambiar, porque me decían, ¿qué van a hacer acá adelante? Igualito, o sea, oposición constructiva, apoyando en todo lo que sea primero por el Perú, porque si va a depender del humor que aparece el presidente, o cuál de las dos personalidades, yo hablaba así incluso con todo respeto, decía que un día me sale, me extiende la mano, otro día me tira la puerta, la verdad, y por eso insisto con el comentario de hace un rato, pero lo digo en serio, porque no es natural que tú salgas a saludar una reunión y digas ha sido positiva, constructiva en la puerta de Monseñor Cipriani, del domicilio, y al día siguiente salgas con otro comentario
Entonces eso no se estila, no es algo normal. Entonces, pero a eso nosotros hemos dicho, mira, ya el Perú no está pues para ver si el presidente hoy día dijo un poquito de contrabando, un poquito, ese tipo de comentarios. El Perú está para que nosotros sigamos siendo una oposición responsable y esperemos que el gobierno encuentre su rumbo, su norte, es decir, hacia dónde va a ir, y nosotros siempre vamos a poner el Perú por delante. Y es lo mismo que ha pasado con el comentario de Odebrecht. Lo que yo digo es eso, hay que tener cuidado con esos comentarios que hacen. Tú estuviste en el pequeño meeting que hubo en el local partidario, te ríes. ¿Fue prudente o imprudente en esa oportunidad el presidente? Bueno, había una reunión partidaria en la que era el saludo navideño del presidente a las bases de Lima Metropolitana. Pero no fue un villancico lo que las bases estaban... disculpe, congresista, pero me da risa como... bueno, estoy tratando de responderle un poquito. Bueno, pero dejémoslo pues, a ver qué cosa es lo que... Disculpe. Sí. Pero yo te estoy contando lo que pasó. A ver, por favor. Te estoy contando lo que pasó. La militancia estaba arengando, estaba muy emotiva, incontinente, y entonces se produjo pues un retruque entre el presidente con las bases, ¿no? que fue esta declaración, que yo prefiero ya, no como lo dijo Pedro Laechea, creo que ayer en la mañana, ya no comentarla y quedarme con el presidente en su mensaje de Navidad. Del jueves, quedarme con el presidente con el presidente que dio su mensaje de Navidad, y creo que la línea del gobierno, más allá de este comentario que además, o sea, yo lo que entiendo es que el presidente, cuando convoca al diálogo nacional, señala una crítica real al Congreso de la República por haber censurado a su ministro. O sea, él señala y lo ha mantenido. O sea, no está rompiendo él una línea, a pesar de dentro de la convocatoria del diálogo, en su crítica al Congreso de la República respecto de lo que para él fue una injusta censura. Entonces, cuando él dice, para nosotros la campaña terminó hace 7 meses, y luego dice, y no nos vamos a dejar aplastar por una mayoría que ganó la primera, pero no la segunda vuelta, que es la que vale, ¿eso no parece parte de la campaña de hace 7 meses? Como vuelvo a repetirte, yo creo ya que lo más importante ahora es que hoy día se reunió el acuerdo nacional y hay que tirar para adelante. Yo más bien creo, digamos, y esto es serio, es que la predictibilidad del propio presidente, ¿no es cierto? Porque en nuestro caso, oposición constructiva, nos van a ver apoyando las cosas positivas, y nos van a ver también haciendo fiscalización, lo que es el control político. Ya estamos claros, y el señor Zavala lo dijo hace unas semanas con la nueva ministra de Educación, que va a ir al Congreso seguro en los próximos días de enero, que nada de la política educativa se va a caer, no pasa nada, al contrario, hay que ponerle más impulso a la política educativa, etcétera. Pero claro, si hay, digamos, si tienes una poca... yo lo veo bien impredecible a veces por dónde vas, ¿no? Entonces tú conversas hoy y mañana no sabes si esa conversación va a continuar, eso sí nos preocuparía, y ahí creo que hay un trabajo por hacer del propio Ejecutivo, no es que he pasado 5 meses y recién empiezo ahorita en enero, no, ya corrieron 5 meses, y en esos 5 meses hemos visto demasiada idas y vueltas, ¿no? Vamos a ver, justo tenemos estas declaraciones del presidente del día viernes de la semana pasada, donde estuvo... Que no la sueltan, porque pero que la repiten. ¿No le parece todo que es como para repetirlo? Ya pasó, a ver, ya. Vamos a verlo. Esta elección se ganó en las mesas y se ganó con trabajo. Y no nos dejaremos pisar por una mayoría en el Congreso que ganó la primera vuelta, pero no la segunda, que es la que vale. Ahora tenemos que ser realistas. ¿Dónde vienes? O sea, ahí se reunieron y de ahí salieron. O sea, ¿qué momento fue? Porque estamos tratando de entenderlo al presidente. Un aplausos tímidos de parte del congresista Eresi también, ¿no? Bueno,
Yo pienso que en la Navidad es amor y concordancia, ¿no? Y ¿recién llegó el presidente en ese momento? No, habíamos estado con el comité ejecutivo, conversamos muy brevemente. No hablaron sobre el fujimorismo. No, el presidente señaló su saludo de Navidad al comité ejecutivo nacional y que eso es importante también. Y que él iba a dar simplemente un saludo de Navidad a las bases del partido. La base del partido, te digo, si ustedes ven el video van a ver que hay unas arengas que comienzan a hacer y entonces ¿qué hablaban? El presidente se despachó, ¿no? O sea, hablaban sobre el fujimorismo. ¿Qué decían? No se aludía directamente al fujimorismo. Eran cánticos relacionados a cómo debía, digamos, de apoyo, de arenga al presidente, de cómo debíamos nosotros comportarnos valientemente, qué sé yo, las cosas que dicen. ¿Y se entusiasmó el presidente? Yo creo que fue un comentario dentro de un contexto prácticamente privado del comité ejecutivo y las bases del partido. O sea, por eso yo creo que no hay que sobredimensionarlas, porque que borrarlas, bueno, si fuera por mí sí, pero creo que lo que queda es, yo me quedo con el mensaje presidencial donde convoca al diálogo nacional y con el mensaje presidencial del 24 de diciembre. Una última curiosidad, sin embargo. ¿Tú tienes claro a qué amenazas de qué opinólogos se refirió? ¿No nos vamos a dejar intimidar por amenazas de opinólogos? No lo sé, eso creo que es un tema que queda para los exégetas. Que habría que preguntarle al presidente, ¿no? Pero yo lo intuyo, ¿no? A ver, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué no lo voy a decir? Vamos a traer a las bases aquí para que lo entusiasmen. Yo saludo además la sinceridad y transparencia de Salvador en comentarnos eso, pero sí me quedo, repito, por el bien del país, claro, si el presidente, o sea, el líder de la nación, porque la base lo arenga, puede haber sido capaz incluso de petardear todo el diálogo que venía manejando, no es fácil. Y segundo, cuando el presidente muy emocionado dice esta elección se ganó en la mesa, yo me quedo así como digo, las mesas. Claro, pero eso se refiere al escrutinio, pues al escrutinio de los votos. Porque me parece, pero la verdad me parece a mí primero que la petardear una reunión por emocionarse y después se emociona tanto que ya no sé a qué se refería cuando dice. Pero eso es una mala. Se ganó en las mesas. En las urnas. Es una mala interpretación. Es una interpretación como Alianza Lima que nadie que haya ganado efectivamente una elección que gana los clásicos en la mesa. No se refería. Nadie que estrecha la mano del líder de oposición al día siguiente dice que no se va a aplastar por ello. O sea que no sé, pero lo dejo la lógica, de su programa, yo sé que es muy inteligente. Bien, tenemos que ir a una nueva pausa y vamos a regresar ahora con lo que ha ocurrido en el Congreso, donde la presidenta de esa institución, Luz Salgado, ha dicho que le han retirado la confianza al jefe de logística, el señor Sergio Romero, esto por la compra de las computadoras que fue señalada como riesgosa por la Contraloría. Y hay algunos que están pidiendo que renuncie la señora Luz Salgado, como ella prometió. Con eso volvemos. Muy bien, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, informó, que ya está recuperada, por supuesto, de sus dolencias, informó que la mesa directiva del Parlamento decidió retirarle la confianza al jefe de logística, el señor Sergio Romero, esto por los riesgos que fueron detectados por la Contraloría en la compra de las 980 computadoras y que no fueron advertidos por, digamos, la administración a la que pertenecía el señor Romero. Ahora, esto, por supuesto, ha suscitado, como mencionaba hace un momento Verónica, que la gente recuerde el discurso de la señora Salgado, indignada, diciendo que si se detectaba algún problema de corrupción, ella no solamente iba a disponer que estas personas salieran, sino que ella misma renunciaba, y dijo, mientras que yo no renuncie voy a seguir defendiéndolos, fue exactamente lo que dijo, y evidentemente a este señor ya no lo está defendiendo, porque si no, no le retiraba la confianza. ¿Vamos a escucharla? Vamos a escucharla. Recordemos que dijo la presidenta del Congreso. Cuando se trata de atacar al Congreso, repiten 8 veces de la canasta o de la computadora y no han repetido nunca
todo lo que se hizo con la UIF. Yo no le cuestiono al ministro de Educación la compra, porque esa es la compra que nos obliga a través de la OCE. Eso no se le cuestiona al ministro. Se le cuestiona que 4 empleados se hayan enriquecido. Y si aquí me demuestran que algún empleado se ha enriquecido, yo lo saco, yo renuncio. Así soy yo. A ver. Sí, bueno, primero que bueno que ha pasado el video, porque justo le iba a decir que si lo ven, primero hay que dejar claro, cuando la presidenta del Congreso regresa de su viaje, ella, bueno, estaba molesta y estaba recordando que cada media hora pasaba el tema de la computadora, la canasta, cuando estamos en pleno proceso de la interpelación, y ahí fue el símil que algunos quisieron hacer, me refiero obviamente los que ven, los que leen, que tienen todo el derecho, y otros que de mala intención también a nivel de redes. Porque acá son dos cosas distintas, ¿no? Lo que encontró la Contraloría, según lo que tengo información, además ustedes lo han dicho, son riesgos. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo, por ejemplo, es que la empresa no cumpla. Tendría que entregar las computadoras antes de finales de enero de este año. Entonces, al hacer ese riesgo, lo que ha evaluado la administración son 3 riesgos, si no me equivoco, no los tengo todos muy claros, pero no es que se ha encontrado una malversación. Este funcionario tampoco no es que se le ha encontrado que ha hecho un acto ilícito o ilegal. Al haber riesgo, lo que dice el principal órgano de control del país es, oye, mira, acá no hay nada irregular, no hay nada de corrupción. Muy bien cuando dice Lucy, por eso qué bueno que pasa en el video, porque escucho en una radio que dicen, ella dijo que renuncia. No, dijo que si se encontraba hecho de corrupción. Incluso después hay otra parte donde dice plata en las cuentas de los trabajadores, que fue el caso de enriquecimientos, se han enriquecido. En el caso del ministro de Educación, que eran funcionarios nombrados directamente por él y que tenían en su cuenta o personas ligadas a él, a estos funcionarios. En el caso de lo que ha hecho el Congreso, se ha querido curar en salud frente al informe de la Contraloría. Los funcionarios no están saliendo por corrupción ni por enriquecimiento, sino que al haber riesgo, la presidenta ha hecho ahí, acá la Contraloría me ha dicho que puede haber riesgo, empresa y entonces, cuyo cartel es un papelito, y entonces puede ese riesgo, no, porque finalmente estas empresas con una orden de compra pueden incluso automáticamente conseguir este aval y conseguir finalmente y poner las 980, pero si el órgano control principal del país te dice, oye, acá generas un riesgo, tú lo que ha hecho la administración es, ¿sabes qué? Se cancela esto, ahora, y es un tema que lo verá con la empresa privada, pero ya está cancelado, nunca se ha soltado un centavo, por lo cual menos iba a ir plata al bolsillo de estos señores que para mí no tienen nada de corrupción, los señores, el señor Sergio, quien sea, que no tengo gusto conocerlos, porque yo creo que hay que tener cuidado con los funcionarios. O sea, básicamente, al final de año se terminan algunos contratos, no le van a renovar seguro, ya los han pasado a otra área, pero repito, no porque se le haya encontrado ni enriquecimiento ni corrupción, sino sí, pero aparte del riesgo, creo que ha visto un poco débil el trabajo que habían hecho el procedimiento, ¿no? Pero aparte del riesgo, digamos, de que la compra entrañara algún problema, no se cumplió con algunos requisitos. El requisito que más se ha señalado es el de la experiencia de la antigüedad. Y eso es una irregularidad. Sí. Eso no es un riesgo, qué peligro, sino estaba estipulado y no se cumplió. ¿Cómo se llama? En la convocatoria, creo que el área que hace el requerimiento, que es la Oficina de Tecnologías, pide que debería ser 3 años como mínimo, ¿no? O antigüedad de 3 años. Lo cual, por ejemplo, cuando tú contratas una empresa de construcción, sí requieres de una antigüedad porque tienes que demostrar que has construido. Sí, claro. En un caso de compraventa es un poco raro ese requisito. Creo que ahí más bien en este funcionario, si no le están renovando es porque ese requisito no era un requisito necesario y al ponerlo generó un problema a la propia administración, ¿no? Que es lo que entiendo y me parece que es razonable. Pero no se cumplió con el requisito. Aparte de eso ha habido un escalamiento, me parece a mí, en la naturaleza del problema, porque ella, la señora Salgado, dice en ese discurso, a ver que me lo demuestren que hay, ¿no? Dice, y hoy mismo yo renuncio, pero mientras no renuncie yo voy a defenderlos, a los funcionarios. Sí. A este funcionario evidentemente ya dejó de defenderlo. Entonces algo ha pasado de entonces a ahora para que el escenario cambie. No, repito, los funcionarios no es que lo siga defendiendo. No, le ha dicho que le ha perdido la confianza. Lo que ha dicho es que si la Contraloría encontró riesgos que no son corrupción, ha dicho, ¿sabes qué? Estos riesgos que se han generado, o uno por un requerimiento que no era necesario, como la antigüedad, entonces ya no hay renovación del contrato. Y bueno, pero de defender a retirar la confianza hay un salto, pues. Sí, no, claro, definitivamente. Entonces, es como interpretamos ese cambio de escenario. El órgano de control ha señalado que riesgos, y entiendo que la presidenta, la mesa directiva y la administración no querían correrse ningún riesgo, valga la redundancia, y decir, ¿sabes qué? Han fallado en estos temas sin tener ningún hecho de corrupción. ¿Qué dice el congresista? Si debería renunciar la señora Salgado, ¿es una promesa? Nosotros en Peronos por el Cambio
cuando se suscitó, además esto fue minutos después de la censura del ministro Saavedra, nosotros señalábamos que el ministro Saavedra no le tocaba las irregularidades producidas en las adquisiciones que derivaron en el informe de la UIF, que se indica depósitos irregulares en cuentas de familiares de los funcionarios encargados de las compras. Sí. Entonces, bajo el mismo argumento nosotros consideramos y pusimos como ejemplo, más allá de que de los matices hay una irregularidad en la adquisición, en la contratación de una empresa de Cascarón, porque es una empresa de Cascarón, es una empresa que estaba en un asentamiento humano en Trujillo, que no tenía ni cartel o que tenía un cartelito. O sea, el Congreso de la República, un poder del Estado comprando sus computadoras. Entonces claro, o sea, lo define el funcionario, Lucho, y por eso la OCE. Por eso, pero el funcionario es el que contrata, el funcionario es el que realiza la cotización con la empresa. O sea, hay una responsabilidad en las adquisiciones de los funcionarios. Ahora, que felizmente ha habido una acción de control, de prevención, y se ha detectado la irregularidad y al final se le ha levantado la confianza, pero no llegó a haber coima, así como dijiste, sí, pero claro, pero sí ha habido, pero la irregularidad se ha dado, no se ha llegado a consumar definitivamente. Si no se hubiera intervenido, si no se hubiera denunciado, se hubiera consumado. Entonces, nosotros bajo ese argumento dijimos, Saavedra no es responsable y por lo tanto consideramos que no correspondería que la señora Luz Salgado renuncie, porque sería negar nuestros propios argumentos de defensa al ministro Saavedra, que fueron los argumentos que la mayoría utilizó para censurarlo y que consideramos queda a la luz de la opinión pública. Aquí sí una situación de contradicción entre las razones que dieron para la censura y ahora las razones que dan para, digamos, salir del paso respecto de una promesa que hizo la señora Salgado de renunciar si se detectaba el enriquecimiento de personas, ¿no? Entonces podría decirse, bueno, no se llegó a perpetrar el enriquecimiento y por lo tanto no correspondería. No solamente eso, ¿no? O sea, bueno, igual no quiero extender mucho en el tema, pero en el otro caso hay un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la UIF, en la Fiscalía, el Poder Judicial. Hay un carrusel de retiro de platas a cuenta de funcionarios nombrados por el ministro de Educación. Este es un caso donde la Contraloría, repito, no ha encontrado irregularidad, simplemente ha encontrado hechos de riesgos de que no se cumpla, de que la empresa... O sea, son hechos de riesgos administrativos y se prefirió no continuar con el tema. Son hechos bien diferentes. Tenemos que abordar un último tema antes del fin del programa. Bueno, la Defensoría ha iniciado diálogo con sus trabajadores. Nosotros hemos salido aquí en vivo, ¿no es cierto?, con los trabajadores que estaban un tanto preocupados, aseguraban que lo que estaba viendo la Defensoría era una venganza por haber ellos salido a manifestarse en contra de ciertas medidas. Estamos hablando de trabajadores que pertenecen al régimen CAS de la Defensoría del Pueblo. Y lo que ha dicho el defensor es que se van a reunir con todas estas personas. El secretario general del gremio ha señalado que además de pedir la maximización de los recursos de la institución, sus reclamos se sustentan en la poca comunicación de la nueva gestión del señor Walter Gutiérrez. Y bueno, también tenemos que mencionar prontito que el Poder Judicial sigue en huelga indefinida. ¿Y el Ministerio Público también? El Ministerio Público también, ¿es cierto? El Poder Judicial en el norte han bloqueado carreteras, los trabajadores, perdón, han bloqueado carreteras, así que la puede estar complicado. ¿Qué dicen acá nuestros invitados? A ver, en los 4 minutos que nos quedan, por favor. Sobre la Defensoría primero. Yo voy a empezar por Judicial de la Fiscalía y el Ministerio Público, porque finalmente es un tema del Ministerio de Economía, es decir, lo que están pidiendo en muchos casos con justa razón son aumentos. No sé si las reformas que se tienen que dar en ambas instituciones prevé también la necesidad de tener meritocracia, indicadores, etcétera, a nivel de los que están haciendo huelga en el sector judicial.
y Ministerio Público, que es un tema, repito, de presupuesto. En el caso de la Defensoría entiendo que no es un tema de presupuesto, o sea, están pidiendo un mayor presupuesto para la institución, pero hay contratos que explicó el defensor que terminaban a finales de año, que son los contratos CAS. Es decir, ninguna institución está obligado a contratar salvo que tenga requerimiento, y es un tema que tiene que verse adentro, y si hay requerimiento y cumple los requisitos, pues, deben ser contratados. Lo que no se puede tratar de generar es un precedente de que si yo tengo un determinado contrato, y igual caso los señores que ya no están en el Congreso, termina en diciembre y no se le va a renovar, está obligado a renovársele y hacer una presión para que le renueven los contratos. He visto ya una congresista que no sé si se corresponde o no meterse a temas internos de un órgano autónomo constitucionalmente. No es como que mañana vamos a ir al director, al presidente del Banco Central de Reserva y decir, oye, usted tiene que nombrar a todos los trabajadores. Primero despidieron a un grupo, primero despidieron a un grupo y luego salieron a protestar. Otro grupo salió a protestar en defensa de este grupo. Y entonces a este segundo grupo también decidieron no renovar el contrato. Y ahí sí parece que se trata de una venganza. Eso se hace una denuncia al Ministerio de Trabajo, como corresponde a un Estado de Derecho, para mostrar que es por eso. Pero lo que sí no se puede hacer es que si viene un defensor con una idea tal vez diferente, no pueda pues, tener su equipo, mover gente, ¿no? Más bien hay que pedirle cuenta de cómo va la gestión, más que impedirle que pueda ejercerla. En particular a mí me parece saludable que existe un diálogo entre los trabajadores y el defensor del pueblo, y que todo esto se desenvuelva, se realice dentro del marco de la ley, del respeto de los derechos de los trabajadores. Si hay derechos que hay que respetar, que se respeten, y si hay normas que la razón le asiste al defensor del pueblo, pues tendrá que aplicarse de la manera que sea más justa, y creo que el diálogo entre las partes va a permitir encontrar, espero, puntos de solución para que, a mí me da muchísima pena ver a la gente perder su puesto de trabajo, ¿no? Y es gente que durante años ha adquirido un expertise valioso, creo, para la institución de la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo tiene sus objetivos, es una nueva gestión, tiene sus razones, y así es el sector público. O sea, yo también he sido funcionario público, y cuando ha entrado un nuevo alcalde o un nuevo gerente y tiene una nueva política, pues caballero, uno tiene que retirarse y buenas noches y buscar trabajo, porque así son los cargos de confianza. Entonces, si viene una nueva gestión con nuevos objetivos, con nuevas políticas, los cargos de confianza tienen un fin. Tenemos que ir cerrando. Muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias. Tarde ya. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.